Vamos a continuar con la segunda conferencia magistral de hoy a cargo de Federico Soriano. Federico es doctor arquitecto y catedrático del Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Ha sido director de este departamento. Es investigador principal del Grupo ProLab y coordinador del Grupo de Innovación Educativa Dispositivos Aglutinadores del proyecto. Dirigió la revista Arquitectura del COAM entre 1991 y 1993 y ha vuelto a hacerlo desde 2017. Es autor de numerosos libros sobre la disciplina arquitectónica, dirige y edita desde 1995 la revista Fisuras, ha sido premiado tanto por su obra profesional como por su trayectoria investigadora y desde 2009 preside y funda la asociación civil Movimiento Encoger. Bienvenido, Federico. Él nos va a presentar la comunicación. A veces patrimonializar algo industrial acaba convirtiéndolo en cultural, a veces patrimonializar algo cultural acaba convirtiéndolo en industrial. Gracias por venir. Vale, muchas gracias. Primero de todo quería dar las gracias por la invitación para impartir esta conferencia esta mañana. Como decía el poeta, mi tocayo Lorca, decía, unas manos amigas me han empujado y me encuentro aquí. La mitad de la gente va a ver perdida entre telones, árboles pintados y fuentes de hojalata, y cuando quieren encontrar su cuartito, su círculo tibio de sol, se encuentran con un caimán que los traga o con el público como yo en este momento, ¿no? Bueno, la verdad es que debo decir que no solamente era un placer de los amigos que me empujaran a salir aquí arriba para hablar un poco de este tema, sino que también me hacía cierta ilusión y cierto reto, porque parece que nunca el trabajo profesional, incluso el trabajo de investigación que pudiera presentar, podría relacionar las palabras patrimonio, industria y mi nombre, ¿no? Parece que corresponderían. Pero, sin embargo, he de decir que la primera conferencia, de las primeras 5 o 6 conferencias que me invitaron en el año 93, fue precisamente en unas jornadas que tenía la Universidad Antonio Machado en Baeza sobre arquitectura y patrimonio. Y en este caso me invitaron a mí a participar en esta misma historia. O sea que en realidad es como si volviera un poco como al principio en el mismo tema. Y no solamente era interesante, sino que en ese momento patrimonio tenía una connotación muy definida, ligada solamente como a la condición de lo histórico, de lo antiguo, por así decirlo, de lo patrimonial. Y era la primera vez también que se enlazaba el tema como de la industria con el patrimonio. En este caso, además, tenía un título bastante atractivo que se llamaba Memoria de Futuro. Es un concepto bastante atractivo y que me permitió a mí trabajar o presentar los proyectos que en ese momento teníamos, como del Palacio de Euskalduna, que era la obra que teníamos en construcción, y un concurso que habíamos resultado premiados, no con el primero, sino con el segundo, que era la intervención en las fábricas de cervezas El Águila, ¿no? Y que presentaba una cierta idea sobre esa misma situación. Hoy, en realidad, también lo veremos aquí, se produce una situación inversa. En los proyectos que se mostraré, pues casi vamos como al revés. En este caso, la fábrica de cervezas es lo que estamos construyendo como un museo, en este caso en la fábrica de cervezas de Estrella Galicia, y sin embargo una intervención industrial, pues es un concurso que también hemos ganado un premio en Xintai, en Taiwán, para una pieza, ¿no? La historia se invierte, ¿no? Van una vuelta detrás de otra. Bueno, el título de Memoria de Futuro, ¿no? Memoria es bastante bonita la palabra. Memoria es una colección. Memoria es un display, es una exposición, ¿no? No necesita que se arme un mensaje para que exista. No necesitamos que haya una narrativa antes de las propias imágenes. La memoria tampoco es cronológica, ¿no? La vamos teniendo, nos va surgiendo. No hay una historia que la obligue como a salir, ¿no? La memoria, también como dice el poeta Valente, la memoria solo se alimenta de sí misma, es decir, de lo que de ella nace y sabe hacerse memoria a la vez, ¿no? O sea, que las propias memorias se van como haciendo, ¿no? La memoria no es moral, no se guarda por categorías, no la vamos como clasificando, y no es moral en el sentido de que no guardamos ni buenos ni malos recuerdos, van manteniéndose independientemente de la categoría que tuvieran, ¿no? Y la memoria tampoco tiene unos significados asignados. Nosotros los vamos como asignando, ¿no? Esta memoria que nosotros vamos teniendo es
en el fondo eso, una situación parecida a lo que comentaba del display, ¿no? Como esta condición que habla Juan Navarro, como del display, de cosas heterogéneas que solamente se colocan en un momento sobre una determinada mesa, ¿no? Cosas heterogéneas que simplemente se agrupan y que no le damos ninguna información, ninguna noticia nueva sobre el asunto, ¿no? Será el proceso de metamorfosis, será el proceso que luego hagamos el que le dé un cierto significado, ¿no? Pero en realidad la memoria no depende de esas cuestiones, ¿no? La arquitectura ha tenido una manera muy rara de relacionarse con la memoria, ¿no? Ha querido depender de ella, ha querido ser soportada. La historia, es decir, toda la arquitectura parece que si no tenía como una relación con la historia que le diera soporte a las ideas, pues parece que en ese momento no tendría valor. El presente parece que no tenía valor, solamente tenía valor si todo entraba dentro de un hilo que lo construía desde hacía mucho tiempo. Y la academia al final se ha construido a lo largo de definiciones de lo que significaba la historia arquitectónica, ¿no? Los hechos anteriores y cómo nos enlazamos. Pero, sin embargo, en el fondo, la arquitectura solamente es presente. La arquitectura no es pasado. Los espacios solamente son cuando son, es decir, son ahora. Son cuando no estamos, o cuando están vacíos, o cuando han sido como pasados. Solamente es presente, ¿no? Es esta condición como contradictoria que tiene la arquitectura, ¿no? Todo lo que corresponda a lo que no se utilice ahora, en realidad no existe como arquitectura. Solamente existe cuando la estamos usando, cuando es una contradicción, ¿no? Valoramos lo permanente, pero sin embargo lo que nos da valor como arquitectos es que en realidad esté en un presente que desaparece en el mismo momento, ¿no? En las cubas, los antiguos agujeros de las cubas de la fábrica de cervezas del Águila en realidad no son arquitectura, ¿no? Son agujeros que han quedado ahí, que han caído, son recuerdos. Harán un espacio, pero en realidad todavía no son arquitectura. Solamente se convertirá en arquitectura cuando los convirtamos en actos. Como decía Borges, cuando sean actos de arquitectura, es decir, cuando regulen un acto humano, cuando en realidad estos vacíos que hemos dejado caer sobre el suelo, pues sirvan para, pues eso, pasar, ver, para bajar, subir, para amontonarse, para reunirse, para celebrar. Los actos humanos es lo que hace que los objetos que deban crear o generar acciones se conviertan en obras de arquitectura, ¿no? El acto es la unidad más simple de arquitectura, es como el color, la nota musical, etc. Y regula un hecho, es decir, una pared no te deja pasar, ya te ha producido un acto. Nosotros reflexionamos sobre ello y aparece en ese momento la transformación de un acto en una obra de arquitectura. Una pared, un hueco, una ventana, una escalera, etcétera, etcétera, ¿no? Son como acciones inmovilizadas. La memoria o la conservación simple en realidad no genera un acto, no construye, con lo cual tampoco mantener la memoria o mantener una conservación tampoco produce una arquitectura, ¿no? La arquitectura se produce cuando cristaliza pues esa voluntad, ¿no? Cristalizaciones de la voluntad. Y en el Águila, en este recorrido que hemos estado viendo de cristalizaciones entre mirar, ver, subir, bajar, amontonarse, relacionarse, es cuando en realidad aparece ya una interpretación, una manipulación y por lo tanto aparece una condición arquitectónica, ¿no? Sobre el cual intervenir en un espacio. En realidad la memoria no gestiona algo que está muerto, ¿no? La memoria no va sobre muertos, no trata sobre muertos. Aparte de que en realidad los muertos nunca están muertos del todo. No sé si habéis tenido esta experiencia, pero nunca acaban de morirse. Ni siquiera, ni los muertos buenos ni los muertos malos, ¿no? Y es igual como que, ¿no? Alguien lo explica, ¿no? Si alguien te recuerda, en realidad nunca has muerto. Si ahora lo veremos en la arquitectura, ¿no? Y pasa una situación también como inversa. En realidad los vivos nunca están vivos del todo. O sea, tú te vas cruzando con gente y dices, bueno, esta es una persona que está viva, porque no pertenece al grupo de los muertos, que ya sé distinguirlos, pero el resto, este vivo tampoco está tan vivo. Es decir, lo notas y hay momentos que ves que está como blando, que todavía no está hecho, ¿no? Bueno, pues en la arquitectura yo creo que pasa también. Es decir, los edificios ni acaban de estar muertos del todo, es decir, no acaban de ser todavía ruinas del todo, ni acaban de estar todavía hechos.
no acaban de estar acabados, ¿no? A veces pensamos que pueden ser porque en realidad siguen pudiendo tener recuerdos que hacen que los sigamos usando, o porque en realidad todavía no tienen recuerdos y claro, todavía no han llegado como a pasar a la condición de memoria de una situación, ¿no? Un edificio, por ejemplo, inconcluso, que es el Palacio de Ferrara, el Palacio de Diamanti, donde está el Museo de Arte Moderno, pues en realidad es un edificio que tiene también como dos situaciones inconclusas, ¿no? Es un muerto como de doble condición. En realidad es un muerto porque no está del todo muerto, pues porque en realidad el edificio perdió su condición de palacio y acaba de, ¿no? y acaba de coger un nuevo uso, por lo cual en realidad sigue teniendo algo de lo que estaba pasando, aunque en realidad no es el mismo que lo fundó, y por otro lado nunca llegó a estar vivo del todo, pues porque no se terminó de producir pues el cuarto ala de la pieza, ¿no? En una condición así bastante ambigua, ¿no? Bueno, sobre esta situación podemos pensar que en realidad las arquitecturas desaparecidas o las abandonadas o las ruinas no acaban de ser no dejan de ser arquitecturas del todo, ni tampoco los edificios nuevos, las inauguradas, las restauradas llegan a ser del todo como arquitecturas, ¿no? Lo que sí es curioso es que en esa situación intermedia como el presente es capaz de aguantar como intervenciones súper precarias, de bajísima calidad, precarias, que pueden, esta precariedad de las que duran años y años y acaban teniendo ya la pátina como del tiempo y sin embargo siguen siendo provisionales y que pueden tener esa condición como de fealdad y de deformidad, de intervención, de modificación, y sin embargo lo que se ve, ¿no? Lo que podría ser arquitectónico, en cambio no es capaz de ser resistido por el presente, ¿no? O sea, una intervención que dura años es al final mucho más estable que una arquitectónica que en realidad no se ve porque queda como oculta detrás de los brazos en una construcción como de un patio, ¿no? Del cuarto brazo que se lo convierte como en un jardín, ¿no? En este caso como, bueno, es un hortofrutícola enorme y entonces como el jardín racional, el jardín contemporáneo que es el de la cultura y el jardín agrícola, ¿no? Haciendo un cuarto brazo. Pero en realidad lo que no se ve, aunque sea arquitectónico, es menos asumido por la intervención de la memoria que lo que parece que tiene una condición temporal. Hay algo entre lo que se borra y lo que no se borra, ¿no? Entre lo que es y lo que no es, ¿no? Y lo que se espera de esos tiempos congelados. En realidad, claro, lo que parece o lo que queda es que lo que se necesita es una imagen. Es decir, que los propagadores de la conservación congelada necesitan que se convierta esa memoria en una imagen. Y una imagen es, en el fondo, lo que vuelve a hacer perder la condición del tiempo, ¿no? Una imagen, en el fondo, también sigue siendo como lo intemporal, ¿no? La arquitectura, yo creo que, sin embargo, se queda como eso que no está acabado, en lo que no tiene que llegar a ser ni una ruina, ni un olvido, ni en lo que llega como a finalizarse o a proyectarse, ¿no? Porque ambos extremos funcionan como de la misma manera, ¿no? Se quedan en esa condición como abstracta que tienen también todas las memorias que nosotros vamos teniendo, ¿no? Un patrimonio es un conjunto que tiene valor y un patrimonio histórico es además un conjunto que, por tener valor, hay que conservarlo y no se puede destruir, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace que al final sea esa condición de patrimonio? Que tenga valor, todas las cosas tienen valor, que no lo puedas destruir. Bueno, en el fondo ahora ya todos pensamos que no tenemos que destruir, que tenemos solamente que ir reutilizar, reciclar. Es lo histórico, en realidad, claro, la condición de lo histórico, cuando las imágenes que nos interesan no tiene tiempo, pues tampoco tiene no produce ninguna diferencia, ¿no? En realidad, el patrimonio queda como en un territorio, el territorio difuso, ¿no? Esta imagen de las fotografías de la artista Corinne Vionet son bastante ilustrativas, como de esa especie de reflexión, ¿no? O sea, ella recoge todas las fotografías que encuentra por internet de un determinado monumento que ha hecho la gente y por un proceso de difuminarlas y de imprimirlas una sobre otra en muy baja resolución se van superponiendo todas de ellas, ¿no? En realidad, frente a la imagen del monumento, lo que nosotros tenemos es esta imagen de lo que significa un patrimonio, un monumento, una historia, ¿no?
es algo que tiene una determinada impresión y algo que tiene lo borroso del movimiento, lo borroso de la individualidad de cada una de las personas que han ido sacando las fotos. Si las veis como en su página, veréis que están como las sombras de todas las personas que se han ido ahí retratando en esas multitud de 1000 imágenes superpuestas que se van haciendo, ¿no? Con lo cual, en realidad, el patrimonio debería pasarse como a una condición que hiciera borrosidad sobre los espacios, que los convirtiera como en actos, que los convirtiera en relatos culturales, es decir, que pasara como de una cosa, que es un sustantivo, como a una acción, que pasara de lo seguro a lo indeciso, que pasara de lo temporal a una condición donde lo borroso o la sombra lo tendría, ¿no? ¿Y qué pasa con el patrimonio industrial? Pues en realidad todavía tiene más posibilidades, porque tiene más ventajas, ¿no? O sea, la industria primero es un conjunto de procesos, de operaciones materiales, destinadas como a producir. Es decir, que no son objetos. La industria no son los objetos que produce. La industria es el conocimiento, las máquinas, las técnicas, en realidad los conocimientos, la práctica como de manipular, de hacer, que te hacen, ¿no? Es decir, que son acciones, son procesos, no son los objetos que produce. Y esto hace que el patrimonio industrial, entonces, lo que tenga que pensar es sobre operaciones y no sobre unos determinados materiales, unos determinados productos o unas determinadas finalizaciones de esos procesos, ¿no? El trabajo que nosotros, o la obra que nosotros realizamos sobre el Palacio Euskaldunas, estaba basándose en ese mismo proceso, ¿no? Se trataba de organizar una serie de edificios, o sea, un programa de un edificio cultural, porque debería acoger la ópera y la actividad musical, y un edificio congresual para recoger esa actividad empresarial que tiene la ciudad en un complejo, que debería redefinir la ría. En un proceso que lo hemos visto en otras ciudades donde la ría se convierte en un riverside con una imagen precisamente que indica cómo se tendría que generar el futuro de esa pieza, ¿no? Y sin embargo, ese riverside te olvida lo que es la memoria, la condición, los ruidos, los barcos, la técnica, todo lo que estaba en ese lugar, ¿no? Entonces, para mí el patrimonio no estaba como en las naves, aunque tengamos tesis doctorales que estén hablando como de naves y de edificios industriales. No estaba tampoco en los objetos, no estaba tampoco en las herramientas, no estaba tampoco en las maquinarias, en las soldadoras, en las fresadoras, no estaba en esta situación, aunque hubieran sido como originales. Y tampoco estaba en la imagen, lo que correspondería. Estaba en una situación distinta. Estaba, pues eso, en los procesos, en las operaciones materiales, en la actividad. ¿No? Las formas industriales son irreconocibles, es decir, no sabemos qué forma es esto en el proceso de producción, porque están inacabadas. Cuando ya están acabadas dejan de ser industria y se convierten en un producto. Es una diferencia como importante, ¿no? En los astilleros uno está viendo y no ve barcos, ve una actividad, ve una producción, y ve un crecimiento, y ve una desaparición, y viene, ¿no? Y está teniendo en el fondo una memoria de futuro. Está en el fondo recordando lo que esto va a ser, viendo solamente lo que está, ¿no? La industria solamente tiene presentes porque fabrica también hoy. Es muy parecida a la arquitectura. Solamente produce hoy. Solamente tiene sentido cuando está produciendo, cuando en realidad se convierte. Y sobre todo cuando en esa producción del presente tiene que mirar al futuro para poder seguir siendo presente. Porque si no, en realidad el proceso se queda obsoleto y la fábrica acaba desapareciendo por un proceso industrial mucho más efectivo. Entonces solamente tiene presentes revisando en un futuro lo que tiene que volver a traer en el presente, ¿no? De todos los lugares del pasado, como dice otro poeta, la memoria prefiere, en ese amanecer o en esa noche, el rincón donde viven los antiguos e inútiles futuros. El programa se adaptaba como un guante a esta situación, o sea, es un palacio de congresos, es decir, un espacio grande donde íbamos a tener pues, toda esta gente reunida, un volumen muy vacío y apoyado en otro volumen muy vacío donde existiría escenarios, etcétera, etcétera, ¿no? Una situación así. En una situación, bueno, en el fondo como de esta misma imagen, ¿no? Y al otro lado rodeados de un espacio exterior construido como en hormigón, ¿no? Esa pieza grande con el gran vacío, con el otro gran vacío, rodeado con
por una situación de un edificio de servicios de hormigón donde pasaría una grita de luz y donde se iría produciendo una situación, ¿no? Un vestíbulo, este vestíbulo, por ejemplo, de esos astilleros. Pero en realidad esto no es una imagen, no importa lo que corresponde a esto. Esto no es una recreación, no es una metáfora. Lo que importaban no eran ni las imágenes de lo que es al interior ni de lo que es al exterior, porque en realidad también la fábrica, al ser solamente un proceso, tampoco tiene una imagen que dé visibilidad. Y podemos decir, oye, vamos a hacer una fábrica, ¿no? En realidad el proceso es al revés, ¿no? La fábrica la entendemos cuando ya en realidad hay un proceso que le ha dado soporte a lo que está construyendo, o cuando en realidad se visibiliza la técnica sobre la cual tiene, ¿no? Entonces lo básico es la técnica. La técnica, es decir, construido con la técnica del lugar. En este caso, la técnica del barco, de lo naval, etcétera, ¿no? Un edificio como de estas categorías en realidad trabaja igual que un barco, ¿no? Es decir, que frente a la condición de la gravedad, que parece que es la que marca un edificio entre unos pilares que tienen una carga que va en vertical y unos forjados que tienen una carga en dirección contraria a la directriz que tienen esos elementos, en realidad, en estos edificios, aunque trabajemos con la gravedad, las cargas responden de una manera inversa, ¿no? Es decir, este pilar en realidad tiene tan poca carga que no trabaja aguantando una carga en su propio eje, sino que no se deforme, es decir, que no tenga una deformación en el otro eje que pasa, es decir, trabaja como un pilar, como una viga. Y estas piezas de forjados, en realidad lo que están es armando lo que está pasando entre medias, ¿no? Es decir, trabaja como un barco donde las presiones del agua, las presiones del viento, hace que esto sea una viga y los forjados trabajen como un pilar. Bueno, la sorpresa en su momento, porque es que, claro, a los arquitectos nos engañamos con las metáforas, pero a un ingeniero no. Es decir, a un ingeniero, ¿sabes? Lo que le valen son los newtons y no le valen las metáforas. Entonces, si en realidad lo calculamos y se calculó y se pidió hasta un certificado en la Joyce de navegabilidad, era porque pensaban que eso era un barco, no porque en realidad hubiéramos tenido una metáfora. Es decir, que las situaciones, aunque uno las construya o uno las narre, lo que tienen que tener es precisamente la integración de lo que va pasando. Es decir, que eso es lo que se vea, ¿no? Una planta, entonces, uno la entiende como si fuera un proceso industrial, ¿no? Entran unas personas, se produce aquí una válvula de paso que hace que se comprima, que se extienda, que se quite, etcétera, ¿no? En el fondo, una planta, si la leemos de esa manera, también como una técnica, pasa de ser una distribución de espacios, una planta libre, en una maquinaria, en un artefacto que nos va modificando lo que está pasando entre todo, ¿no? En realidad, estas dos imágenes que nosotros tenemos podría parecer lo que funciona en un edificio, ¿no? Entre la cultura y la técnica, entre lo que sería el patrimonio entendido y el patrimonio cultural y el patrimonio industrial, entre lo que se colecciona, entre lo que se mantiene, entre lo que la arquitectura parece que le ha ido dando como un cierto valor y las máquinas obsolescentes que se han ido como perdiendo en lo que esté pasando, ¿no? Pero, sin embargo, en realidad, la imagen que yo creo que representa un poco toda esta condición es una que reúne las dos situaciones, ¿no? Es decir, tenéis que mirar todas las imágenes como si en realidad pertenecieran como a lo mismo, ¿no? Donde lo visible está soportado por lo invisible y lo invisible necesita de lo visible para que tenga efecto, ¿no? O sea, la industria tiene dos patrimonios materiales, mientras que el patrimonio histórico solamente tiene uno. Es decir, el patrimonio histórico solamente tiene uno porque solamente tiene lo sólido, es decir, el edificio, o tiene solamente uno que es el objeto, ¿no? Mientras que el patrimonio industrial tiene dos, que es el objeto, lo sólido o los productos, y también el procedimiento, la técnica, los conocimientos que le han dado lugar, la explicación de cómo se ha ido generando, ¿no? La industria también tiene dos patrimonios temporales, que tiene el patrimonio del pasado y tiene el patrimonio del futuro, en esa lectura que hacía el seminario de Baeza, ¿no? Y sin embargo el patrimonio histórico solamente parece que tiene uno, que es el patrimonio del pasado. Si en realidad pudiéramos verlos como de las dos condiciones, veríamos que en realidad todos responden a una condición, ¿no? Un patrimonio cultural tiene una condición de pasado y tiene una condición de futuro.
Un patrimonio cultural también tiene una condición material entre los objetos y los que tienen y los espacios que en realidad lo traducen, o lo inmaterial que traduce lo que esté generándose en un solo lugar, ¿no? En el fondo es un poco la misma situación, ¿no? Deberíamos como pasarlo a otra situación, ¿no? O sea, a memoria de futuro, ¿no? La memoria de futuro es esa manera de entenderlo, ¿no? Es decir, sobre el patrimonio de lo sólido, de la iglesia, del museo, del objeto, de la silla, de la reliquia, etcétera. Pues hay otra condición donde el inmueble es neutro, donde nada se fija ni se deja construido, y trabajaríamos como con otra condición, como una condición que integrar esa memoria como en un recorrido, ¿no? Pasar a una trayectoria y no a un punto que nosotros vemos, lo metiera en un conocimiento que tiene una condición mucho más larga o lo fijara, ¿no? Hay que operar de esa manera, ¿no? Como proteger el movimiento, lo mueble, el cómo se usaba o cómo estaba, o el ritmo, o el olor sin ser específico, o el oído sin ser concreto, o la vista sin tenerla de buena calidad, ¿no? O sea, es insertarlo como en una trayectoria y no en un punto, ¿no? Este es un patrimonio industrial. Es el lugar de la futura planta, bueno, actualmente esta es la planta de energía en Xinta, en Taiwán, y es el futuro lugar donde se quiere implantar una determinada planta de producción energética con esta idea que tiene Taiwán de sobrevivir a la gran China consumista y productora de contaminación en una pieza como autónoma, una isla absolutamente autónoma y que además pueda tener una producción de energía totalmente autosuficiente y limpia en su totalidad, ¿no? Y en este lugar se intenta como eso, producir como una nueva, ¿no? Una industria como de imagen y una industria de futuro, ¿no? Y en ese trabajo se pensaba que se debía trabajar reflexionando sobre su patrimonio, que son estas piezas, ¿no? Que son esas piezas que están como colocadas en este territorio, ¿no? Hay unos determinados puntos en esas piezas como aquí, ¿no? En toda la manzana, ¿no? Como que en realidad esto, que es las antiguas oficinas de la factura, vamos, del lugar que existía, que es la producción de sal y las salinas que están existiendo, eran los que deberían dar la imagen, ¿no? Lo que habría que conservar, lo que debería en realidad producir la memoria de futuro de ese lugar, ¿no? Pero en realidad el proceso o el proyecto no estaba en estas edificaciones, sino que estaba como en estas otras imágenes, en las imágenes que hablan de las salinas, de los pantanos, del tipo de paisaje que en realidad ahora no es, pero que va a ser en poco tiempo, porque ahora no está, ¿no? En el fondo recubierto del agua y de los niveles de mareas que son el producto de la demolición de los antiguos edificios que se habían producido y que generan todos estos pavimentos sobre los cuales se está recuperando la situación de producción de sal, ¿no? O sea, la producción, el patrimonio de futuro es en este caso como la definición de un paisaje industrial, cultural, ¿no? Restituir un paisaje al final es simplemente como redibujarlo, darle como unos contornos, volverlo a integrar las piezas en lo que existe sobre ese territorio, ¿no? Parecería que eso, aunque el patrimonio está en estos trozos, pero estos trozos no dejan de ser distintos a las mismas piezas que se han ido colocando sobre el lugar, ¿no? O sea que el patrimonio es también como otra mirada, ¿no? Una mirada que necesita cierta distancia para que desenfoquemos, lo hagamos todo más borroso, perdamos como de nitidez, perdamos la fecha, perdamos, ¿no?, lo preciso y volvamos a tener un dominio más borroso e inseguro de lo que está pasando, ¿no? Una industria no tiene forma, ya lo estábamos diciendo, algo se ha producido por una aglutinación de los procesos, ni siquiera tiene un orden inicial, ¿no? O sea, hay un proceso, se necesita modificar y se agregan otras piezas y en realidad el conjunto simplemente está como aglutinado porque responde a un proceso que tiene una cierta continuidad, pero si en realidad esta situación se modifica en un futuro próximo, pues seguirá como creciendo, ¿no? Es decir, son procesos, son situaciones procesuales, es decir,
¿no? De modificaciones continuas a lo largo de un determinado tiempo. Este es el patrimonio que yo creo que tiene, ¿no? Como industria, ¿no? Llegando a una cierta situación, ¿no? Claro, lo que falla de esta condición es que en realidad no tiene imagen, con lo cual para un concurso de arquitectura es muy difícil. Necesitas una imagen. Cuando tú puedes presentar cualquier imagen, porque cualquier imagen responde a lo que va a ocurrir, que es un futuro mucho más próximo, acaban no teniendo muchas más herramientas como para poderse evaluar, ¿no? El montaje, estos procesos también que en la industria los vemos claramente, yo creo que también es otra herramienta que deberíamos como aplicar en los procesos arquitectónicos, los procesos proyectuales, ¿no? El montaje es la herramienta más potente que tenemos ahora, ¿no? Es fascinante que en una película de cine se ruede en tiempos distintos, en espacios distintos, en localizaciones distintas y, sin embargo, en un recorrido temporal del montaje hace que de pronto todo tenga como un cierto significado, ¿no? En el fondo, el montaje son como los sueños que nosotros tenemos, ¿no? Imágenes sueltas que parece que tienen una cierta seguridad y que cuando despertamos nos damos cuenta que al desaparecer el hilo narrativo que ha hecho el montaje, nos quedamos con imágenes sueltas que han perdido todo su significado. Imágenes, ¿no? Esta es una imagen que no la estáis viendo, pero que es, vamos, bastante potente, ¿no? Es la representación en el Teatro Real en la temporada pasada del holandés errante Richard Wagner, ¿no? El holandés errante Richard Wagner, naturalmente, era el lema del concurso del Euskalduna, ¿no? Y cuando, bueno, aquí hay demasiada luz y no lo estáis viendo, pero si habéis estado y lo recordáis, la imagen súper potente del buque en realidad tenía una condición metafórica muy parecida a la que teníamos en el Euskalduna, ¿no? Esa imagen, ¿no? Pero sin embargo aquí, que es esta situación que genera la Fura del Baus en la escenografía, bueno, pues toda esta pieza que luego se va desmontando, en realidad solamente tiene una condición de decorado, ¿no? Es una imagen, una pieza que así la vemos, ¿no? Es una imagen, ¿no? Esta es otra imagen, en la misma temporada, ¿no? Otro barco, y en este caso Benjamin Britten, ¿no? No sé si fue la siguiente o hubo otra intermedia donde se representa la ópera de Billy Budd. Bueno, el holandés errante, todo el mundo lo recuerda, un buque, ¿no? De un holandés que dice, si doblo, bueno, danza una profecía así al aire como retando a Dios y al final le castigan y tiene que dar una vuelta perennemente en el buque. En este caso es otra historia, ¿no? Billy Budd, que entra muy orgulloso en la Marina británica y acaba siendo ajusticiado por adoptar una posición como muy legal en esta condición. Entonces hay una escena aquí súper bonita que la vamos a ver en la rebelión, ¿no? La rebelión del barco.
¿qué tipo de patrimonio tenemos que conservar en esta escenografía, ¿no? Me parece que es muy interesante esta comparación, ¿no? El patrimonio, que ya lo vemos porque la imagen tiene la prefiguración de lo que pensamos que la memoria se asocia a esas determinadas imágenes, pero en realidad, bueno, la memoria viene y va, y sin embargo una condición donde toda la escenografía la ha generado la técnica que ya está, ¿no? Es una plataforma que se levanta, que está como colgada, ¿no? Son el telar, son las poleas, es el movimiento que se genera, es la música la que realmente está reconstruyendo como una imagen, ¿no? Me parece que aquí es donde están como las herramientas, es decir, tenemos que trabajar sobre lo que es borroso, sobre lo que es inestable, sobre lo que en realidad no hace los contenedores, sobre lo que en realidad no hace las determinadas imágenes, ¿no? A mí me parece que, y lo vamos a hacer un recorrido muy rápido, que en realidad hay como dos situaciones para trabajar. O en realidad estás trabajando sobre una técnica, es decir, o la técnica del edificio te dice un recorrido, o la técnica del edificio, o sea, el lugar te reproduce una técnica de construcción, o estás trabajando con unos muebles que tú en realidad, ¿no? Como en una fábrica, vas rellenándolo, ¿no? Un mueble que en realidad sustituye una tipología o un mueble que en realidad sustituye a lo que es una arquitectura, ¿no? Bueno, así de manera muy rápida, ¿no? El Museo de la Energía, que al final un museo simplemente es como un pavimento y una colección de objetos que están en realidad reconstruyendo un lugar, pero en realidad no están más que produciendo una determinada imagen sobre un lugar que en realidad ya tiene un movimiento, un recorrido, una solidificación, ¿no? Un recorrido que en realidad es el del carbón, que entra ¿no? Viene de aquí, se desmonta, viene con unas piezas que lo trasladan, se produce una determinada, ¿no? Transformación, y entonces se convierte en un cable que viene como otro edificio que lo circula, que en realidad lo único que te está diciendo es una cultura de trabajar, ¿no? De introducirlo, una situación donde el carbón, el coke o lo que corresponda es unas personas que entran sobre un edificio que no tocas, que en realidad solamente es el recorrido que vas generando, ¿no? Pues una superposición que tienes, ¿no? O una técnica. Pues en el propio edificio Euskalduna, que se produce la necesidad de generar una cubierta para tener un espacio por debajo que tenga una posibilidad de trabajarlo como un espacio de hall de exposiciones muy amplio de 6.000 metros cuadrados, donde es una cubierta, pues en realidad la cubierta se produce por una optimización, ¿no? Vamos a hacer una cubierta optimizada, donde los sistemas de cerramiento, de estructura, de climatización, de impermeabilización, de visibilidad, porque al final, como veis ahí, es una fachada que se está viendo desde todos los lugares. Este resulta solamente con una sola pieza, ¿no? Con un acero inoxidable de 3 milímetros. Claro, esto en realidad la arquitectura no sabe cómo optimizar. Tienes que mirarlo a una técnica de futuro. En realidad nosotros, como arquitectos, trabajamos produciendo espacios de un presente, o sea, con materiales de presente para unas programaciones de futuro. Bueno, pues en realidad también deberíamos empezar a traer investigaciones de técnicas de futuro que se lleguen como a implementar, ¿no? En este caso, para llegar a producir esa compatibilidad de todos los sistemas que se producen con una estructura recíproca, cada una con sus dimensiones y que te hace que esté optimizada a los esfuerzos que realmente necesita hacerlo. La cubrición se utiliza porque traemos a una técnica de futuro, que es la de las palas eólicas, ¿no? Las palas eólicas es una pieza que tiene estas dimensiones y que montar unas piezas extremas, ¿no? Toda esa condición de las piezas que se van construyendo en el lugar van generando, ¿no? unas tejas, ¿no? Bueno, pues esta pieza, que luego tendrá su condición de si es memoria o no es memoria, en realidad está definida por lo que es por una técnica, ¿no? O los muebles, ¿no? La mejor manera de ver cómo son los muebles es en realidad verlos a través de las sombras que se convierten en memorias de sí mismos o en recuerdos, ¿no? En el museo los muebles y las antiguas máquinas convertidas en sombras se convertían en personajes que estaban en el jardín, o para intervenir en el Palacio de Osuna lo mejor es al final convertir las intervenciones, dejando el edificio tal como está, solamente en objetos. Hay un mueble que es teatro, hay un mueble que es escalera, hay un mueble que es bar, hay un mueble que es venta de billetes,
¿no? Muebles que en el fondo no dejan de ser más que los mismos muebles y los mismos aparatos tecnificados que en el siglo XVIII se convertían en la condición más avanzada de la situación, ¿no? Muebles que hacen que un teatro pueda llegar a estar establecido como un teatro de Guiñol. El mueble que corresponde al tejado, el mueble que corresponde como a las gradas, el mueble de los vestuarios, el mueble del teatro, del peine, el mueble que en realidad transforma una tipología en una maquinaria que va aumentándose, ¿no? Y la pieza final, pues igual, si volvemos al principio, pues un proceso de una fábrica que tiene esta condición diaria, en vez de desaparecer sobre ese mismo lugar, ¿no? Sobre ese mismo lugar que está en funcionamiento, con esa producción de 500.000 de litros de cerveza que salen cada día, que en realidad con la nueva fábrica están produciendo a 2 millones de litros de cerveza, pasando camiones, un trozo se convierte como en otro programa de una industria, ¿no? En un museo. Un museo que necesita, para poder funcionar en esta condición, en el fondo repetir lo mismo que estábamos viendo anteriormente, el camino de la avena, el camino de no sé qué, pero aquí es el camino de los turistas, el camino de los visitantes, que necesitan pasar y tener un recorrido parecido al que tiene como la cebada, pasar a salvo de todo ese trasiego de trailers que cada 10 minutos están pasando por delante del edificio, ¿no? Una pasarela, una escalera, una pasarela y unas escaleras que te llevan como hacia abajo, que lo convierten todo como si fueran en una estructura, ¿sabes? En un mueble que acaba siendo real, ¿no? Bueno, esta es la pieza, ¿no? O sea, un edificio construye un espacio y, sin embargo, un mueble puede llegar a construir una fachada, el atrio que está detrás y, sin embargo, también como la pieza, ¿no? Resumiendo, me parece que al final, a lo mejor ahora la frase que comentaba al principio está como más clara, es decir, patrimonializar, ¿no? Tomaba la frase esta de Francis Alice, ¿no? De sometimes doing something poetic can become political, and sometimes doing something political can become poetic, ¿no? Pues igual, patrimonializar, que es en realidad introducirlo dentro de esta editorial, hacerlo más borroso, convertirlo en una condición que no tiene, en realidad nos permite que en un momento determinado lo cultural se convierta en industrial, lo industrial se convierta como en cultural, ¿no? Desde siempre parece que ha habido esos dos puntos, la actividad económica que soporta nuestras formas de vida y la cultura, que parece que nos está hablando también de otro soporte, de lo social, de lo filosófico, que soporta esas condiciones. Pero en realidad las dos están soportadas por precisamente el modo de vida, ¿no? La cultura no es la conservación o musealización de esos modos de vida o costumbres, sino que es precisamente los modos de vida, ¿no? Los modos en los cuales está escrito, ¿no? En el fondo la cultura como si fuera un libro de estilo, un manual de instrucciones, ¿no? La cultura es también una memoria de futuro, que aunque en realidad no lo penséis, es una memoria que es olvido, ¿no? Y en ese sentido, todos los edificios, todo nuestro patrimonio, en ese sentido como historia, tiene la condición de ser olvidado, ¿no? Como dice Rilke, y tampoco basta con tener recuerdos. Bueno, lo voy a modificar para que sea más bonita, ¿no? Y tampoco basta con tener memoria. Hay que saber olvidarla, y cuando son muchas las imágenes y la memoria, hay que tener la inmensa paciencia de esperar a que vuelvan. Pues no sirve la memoria. Tiene que convertirse en sangre, en mirada, en gesto, y cuando ya no tiene nombre y se distinguen de nosotros, entonces puede suceder que en un momento dado brote de ellos la primera piedra de un edificio, ¿no? O sea, el patrimonio es un olvidar y un ver recordar que hemos olvidado, ¿no? O sea, usando, para acabar, y volviendo como a otro poeta que a mí ahora me tiene fascinado, es el poeta americano Ron Padgett, ¿no? Tiene un poema bastante bonito que se llama I Remember Lost Things, ¿no? Recuerdo las cosas olvidadas. Y recuerda haber recibido cartas en las cuales solo ponían su nombre y una ciudad y le llegaban. Recuerda haber escuchado por primera vez a Joy Bernard un poema que se llamaba I Remember, que le produjo tanta envidia que por eso escribió esta misma situación. Recuerda haber sentido angustia por García Lorca porque le hizo llorar pensando en cosas que nunca habían ocurrido, al ver la foto donde está en Colombia con la pieza. Recuerda unas monedas que se llaman molino que estaban en su país durante
Bueno, recuerda lo que sentía antes de conocer la televisión, recuerda los coches, pero en realidad se va dando que va recordando cosas que ya ha olvidado y que no sabe cómo son. Por ejemplo, recuerda la cabeza de indio que existía en mi coche cuando pasaron de coches con estribo a coches sin estribo en los coches americanos, y en realidad lo que recuerda es que en un momento dado también, ¿no?, la cabeza o él también se fue, ¿no? Como en realidad también, pues yo ahora me voy. Muchas gracias.